y para siempre es su misericordia. Gracias al Señor por su presencia en esta tarde noche, en este lugar. Gracias a Dios porque Él es el soberano. Aleluya. Gloria a Jesucristo. Vamos a estar analizando el pasaje bíblico allí en Génesis capítulo 22. Aleluya. Génesis 22, versículos 1 al 3. Vamos a ver que se puede leer de una manera y se puede luego interpretar, y Dios trae una revelación maravillosa aquí. Vamos a estar aprendiendo hoy bajo el título Dios demanda entrega total. Aleluya. Lo repetimos todos. Dios demanda entrega total. Aleluya. Dios no se conforma con una parte. Dios no se conforma con que le demos algo o cualquier cosa. Dios nos dio el ejemplo a nosotros. Dios lo dio todo para que nosotros le entreguemos todo también. Por esto vamos a ver aquí en esta historia de Abraham e Isaac. Muchos de nosotros ya la hemos leído desde la escuela de los niños hasta los grandes. Hemos oído muchas veces acerca de esta enseñanza de Abraham e Isaac. Gloria al Señor. Dice la palabra del Señor: aconteció después de estas cosas que probó Dios a Abraham y dijo: Abraham. Y él le respondió: heme aquí. Y dijo: toma ahora a tu hijo, tu único Isaac, a quien amas, y vete a la tierra de Moriah, y ofrécelo allí en holocausto sobre uno de los montes que yo te diré. Y Abraham se levantó muy de mañana y enalbardó su asno y tomó consigo 2 siervos suyos y a Isaac su hijo, y cortó la leña para el holocausto, y se levantó y fue al lugar que Dios le dijo. Gloria al Señor. Si lo leemos así vemos algo, pero cuando Dios empieza a revelarnos cosas, gloria al Señor, ¿cuántos creen que una tilde, una coma, una sola letra, una sola palabra de la Biblia proviene de Dios? Amén. Gloria al Señor. Por eso es que vamos a analizar en esta tarde, noche, qué nos quiere decir Dios a través de esto. Sí, el sacrificio de Isaac, pero vamos a ver por qué Dios le pide esto a Abraham. ¿Cuántos quieren que seamos tratados por la palabra del Señor? Amén. Gloria a Dios. Yo quiero ser tratado por su palabra cada día. Yo quiero ser confrontado. Yo quiero ser desafiado. Yo quiero ser exhortado por su palabra para cada día poder agradarle más a mi Señor. Gloria a Dios. Si quieres, Dan, puedes compartir, comparte allí desde el versículo 1. Gloria al Señor. Miren, comienza este pasaje diciendo: y aconteció después de estas cosas. Aquí el escritor está haciendo un énfasis a un estado o nivel de vida anterior. Al decir después de estas cosas, hace una reflexión de lo que había pasado antes de lo que se está diciendo ahora.
¿sí? Había un estado, había algo en la vida de Abraham que le estaba impidiendo ver y cumplir el propósito por el cual Dios le había llamado, Dios le había sacado de la tierra donde él vivía, de Ur de los Caldeos. Recordemos cómo dice Génesis 12, que Dios llamó a Abraham y ¿qué fue lo que le dijo? A Abraham en aquel entonces. ¿Qué fue lo que le dijo? Vete de tu tierra y de tu parentela. ¿A dónde? A la tierra que yo te daré. A la tierra que yo te mostraré. Y Abraham por fe salió de su tierra y de su parentela. Abraham por fe empezó a caminar. Abraham estuvo durante 25 años sosteniéndose por fe. Gloria al Señor. Y al cabo de 25 años, Dios vuelve, le toca y le dice que te he dado herencia. Dice que iba a ser más grande que las estrellas del infinito universo. Dice que iba a ser incontable como la arena del mar. ¿Sí? Y Dios le da a Isaac. ¿Qué significa el nombre de Isaac? Sonrisa. O sea, recordemos que Abraham tenía ¿qué edad cuando nació Isaac? 100 años. Y Sara, pasado de los 90, ya eran ancianos. Allí dice de que Sara había perdido la costumbre de las mujeres, o sea, la menstruación ya. Y sin menstruación, después no había ovulación. Físicamente, ella ya no podía tener hijos, independientemente de que los dos ya estaban ancianos. Pero a la edad de 100 años, Dios le dio a Abraham y Sara, Isaac. Isaac quiere decir sonrisa. En unos cuantos años de tristeza que ellos habían pasado, de contiendas, de sostenerse por fe, de guerrear, ahora le llegaba el tiempo de sonreír, de disfrutar, de alegría. ¿Con quién? Con su hijo, con Isaac. Pero cuidado, porque dice las Escrituras, y aconteció después de estas cosas. En el versículo 1 vamos a clasificarlo en tres partes: A, B y C. Aconteció después de estas cosas que parece que Abraham se había acomodado, se había conformado a ese estado de confort, de alegría, por tener a su hijo Isaac y de disfrutar de él. Recordemos que ya Ismael se había marchado, ya Ismael se había ido con su madre Agar. ¿Sí? Entonces, como que Abraham había perdido la visión y el propósito que Dios le había llamado y se había entretenido en educar y en formar a su hijo. La parte B del versículo 1, seguimos leyendo. Gloria a Dios. Dice: en Dios habla hoy. Acá dice: Dios puso a prueba la fe de Abraham. En la Biblia Dios habla hoy, dice: Dios puso a prueba la fe de Abraham. Sí. ¿Qué hizo Dios allí? Dios, como buen padre que es, vio que su hijo se estaba distrayendo, que su hijo no estaba centrado
en la visión, en el plan, en el propósito de Dios. Sí, y como buen padre que él era, al darse cuenta, le dijo, voy a probar tu fe. Sí, porque hasta ahora has andado por fe, pero te has tranquilizado, te has aquietado, no has avanzado, se ha estancado la obra, se ha estancado el propósito, se ha estancado la visión. Y Dios probó a Abraham, la fe de Abraham. ¿Por qué? Porque su relación con Dios no era lo primero que tenía. Ahora tenía a Isaac. Tercera parte de este versículo, C. Y le dijo, busca ahí una columna, un poquito más para abajo. Ahí está. Y le dijo, y llamándole dijo, Abraham. Y este contestó, heme aquí. Y llamándole Dios, le dijo, Abraham. Dios le llamó por su nombre. Recordemos que Abraham se llamaba antes así, Abraham, que significaba Padre exaltado o Padre enaltecido. Era el nombre que tenía cuando salió de Ur de los Caldeos, Abraham. Sin embargo, Dios le cambió el nombre cuando le dio hijo y le llamó Abraham, que quiere decir Padre de multitudes. En otras palabras, Dios le estaba recordando el propósito por el cual le había llamado y lo llamó por su nombre para despertarlo, para hacerlo reaccionar. Tu nombre tiene un significado. ¿Sí? Cuando Dios nos llama por nuestro nombre, es porque Él nos ha dado un propósito. Y Él allí estaba despertando a Abraham. Él estaba recordando que su propósito era ser padre de multitudes, que no siguiera entontecido, que no siguiera en ese estado de somnolencia, que estaba disfrutando de su único hijo, Isaac, cuando Él le había llamado a ser padre de multitudes. Sí, ¿para qué? Para que educara y formara, hermanos, porque cuando nos conformamos con tener a nuestros hijos debajo, como se dice, debajo de las faldas, o debajo de nuestra protección o sobreprotección, no les estamos formando como Dios quiere. Nuestros hijos los entrenamos con la palabra, los corregimos con la palabra. ¿Y dónde? En el campo, en la vida diaria, aquí en la calle, en la ciudad, en las relaciones. Tenemos que ir enseñándoles la palabra, enseñándoles a encontrar un propósito. Y y Abraham no estaba enseñando a Isaac lo que tenía que enseñarle. Al contrario, estaba centrado en Isaac y no en el plan de Dios. Miren, dice que Isaac era un muchacho ya que podía cargar un hato de leñas. Más adelante lo veremos. O sea, Isaac no era un niño pequeño, ya era un joven. Incluso en la Biblia lo llaman como muchacho, como joven, como mozo, y así no se le llama a los niños. ¿Sí? Entonces ya había pasado, ya Abraham tendría alrededor de más de 115 años, por ahí. Tuvo Isaac a los 100 años. ¡Wow! ¡Qué fuerte! ¡Aleluya! Sí. Versículo 2. ¿Cuál fue la respuesta de Abraham?
Cuando Dios le dijo a Abraham, perdón, ahí mismo en el versículo 1, en el versículo 1, parte final, Abraham le dijo, heme aquí. Vamos a contar, primera vez, vamos a ver que hay otras ocasiones en que Abraham repite esta palabra, esta frase, heme aquí. Primera vez que Abraham dice, heme aquí, aun cuando Abraham estaba centrado en su relación con su único y amado hijo, Abraham no había perdido el oír la voz de Dios. Abraham estaba medio distraído, pero sabía quién era Dios. Él conocía la voz de Dios, aquella misma voz que una vez le llamó y le dijo, vete de tu tierra y de tu parentela. Gloria al Señor. La respuesta de Abraham fue, heme aquí. Este heme aquí, el primer heme aquí de Abraham, denota disposición y entrega. Como quien es sorprendido, nadie dice, sí, aquí estoy. Claro que Dios sabe dónde estamos. No es suficiente para Dios decirle, aquí estoy, heme aquí. Dios nos está llamando cada día, Dios nos está llamando cada momento para decirnos algo, para hacernos cumplir el propósito y el diseño que Él ha establecido para nosotros. No le es suficiente a Dios decir, heme aquí. No le es suficiente a Dios que estemos aquí en esta tarde. Dios quiere más. Y Dios nos va a probar. Aleluya. Versículo 2. Ahora sí. Ahora también vamos a hacer un exégesis acerca de este versículo. Miren cuánto le hemos sacado al versículo 1 de la revelación que Dios da. Ahora en el versículo 2, la parte A. Y dijo, ¿quién dijo? Dios. Dale, compárame ahí, busca la Biblia bien. Basta. ¿Sí? Y dijo, aquí dice en esta versión, Biblia al día, dice, y Dios le ordenó. Aleluya. Gloria a Dios. Cuando Dios habla, no es una simple palabra. No es como estamos acostumbrados con nuestros pastores o apóstoles o quienes nos estén liderando, que nos dicen las cosas y es como si no se dijera nada. Aquí en la versión de la Biblia dice, y Dios le ordenó. Es una orden que Dios le dio a Abraham y que nos puede estar dando a ti y a mí. Le ordenó, toma a tu hijo. Qué fuerte. ¿Estaremos nosotros dispuestos a tomar a nuestro hijo? ¿Qué significaba el hijo para Abraham? Significaba su herencia, significaba a quién dejarle. ¿Qué cosas? Todo lo físico y todo lo material que tenía. Recordemos cuando Abraham contendió con Dios acerca de la promesa que Dios le había dado de tener descendencia. ¿Qué fue lo que le dijo? Y le daré a mi siervo este Damaseno toda mi herencia porque no tengo hijos. Y Dios le dio un hijo, como le había prometido. Dios siempre cumple sus promesas. Dios le dio un hijo como había prometido, pero este hijo representaba
todo lo físico, todo lo material, el anhelo de Abraham, que era lo que le estaba impidiendo que avanzara. Le dijo: toma a tu hijo, coge a tu hijo, agarra a tu hijo, toma lo material, todo lo que te está impidiendo ahora. Aleluya. No lo obligó. Él le dijo: toma a tu hijo. Era decisión de Abraham hacerlo o no. ¿Sí? Dios se lo ordenó, pero es nuestra decisión hacerlo o no. Dios les dijo algo a Adán y a Eva en el huerto, y fue una orden también. Cuando Dios pone un límite sobre algo, es una orden, no es otra cosa. Y las órdenes se cumplen y no se discuten. Es lo que se ha aprendido siempre en la mili, en el ejército, en el servicio militar, que las órdenes se cumplen y no se discuten. Le digo a Adán y a Eva: pueden disfrutar de todo, pero del árbol del bien y del mal no ordenar. Fue una orden. Podían obedecer o desobedecer. Conocemos cuál fue el resultado. Abraham tenía también su libre albedrío para decidir. Él podía cumplirlo y avanzar en la promesa, o incumplirlo y quedarse allí solamente con su hijo. Fíjense ustedes qué grado de impedimento significaba Isaac para Abraham, que allí mismo en la segunda parte dice: tu único, el único que tienes, dice en la Biblia al día. En otra parte dice: a tu unigénito. Sí, lo más preciado. Cuando tú tienes muchas cosas, pues sabemos que todos los hijos nos duelen, que todo lo que tenemos, si se pierde, lo vamos a sentir. Pero cuando tienes una única cosa, cuando se pierde, te cuesta y te lo tienes que pensar bien. Y aquí le refirió: tu único, tu unigénito. ¿Qué quiere decir Dios cuando le dice tu único? Mire, aquí revela que Abraham no estaba centrando su adoración en Dios solamente. No estaba centrando su dependencia en Dios solamente, sino también en su hijo, su único y preciado tesoro, su único y preciado hijo. Pero aquí viene una parte interesante también. Seguimos en la parte C, dice Isaac. Recordemos, ¿qué significaba el nombre de Isaac? Risa, alegría. O sea, tu alegría. Hermanos, esto aquí nos indica que después que el hombre pecó, después que el hombre cayó de la gracia de Dios, el estado de felicidad y de alegría aquí en la tierra es temporal. ¿Sí? Por eso era necesario que le entregara ese estado de alegría que ya no estaba siendo de bendición para su vida. Quizás para ti no sea Isaac. Quizás para ti pueda ser tu trabajo o un coche, una máquina, un carro, como decimos por allá por América, o un avión, un barco, una propiedad, tu esposa, tu carrera. Quizás estas cosas puedan ser tu Isaac. Así que es hora que tomemos a eso que nació de nosotros
ese hijo, ese único, Isaac, ese estado de alegría que parece que va a ser eterna, pero que realmente es efímera y temporal, como todas las cosas aquí en la tierra. Como dice la palabra del Señor, el cielo y la tierra pasarán, pero mi palabra no pasará. Allí mismo en el versículo 2, la parte de él dice, ¿a quién amas? Mira, aquí en la Biblia, Dios habla hoy, dice, al que tanto amas. Ay, gloria a Dios. Al que tanto amas. Mira, hermano, Dios es celoso. Dios dice que Él es celoso en su palabra. No un celo envidioso, no un celo de propiedad obligatoria, sino Él es celoso con quien ama. Él es celoso con su diseño, con su creación. Él es celoso con nosotros, que nos creó y nos diseñó. Aleluya. Con un propósito. ¿Sí? Y Él le dijo, a quien amas, le estaba diciendo a Abraham en su propia cara, lo amas más que a mí. Aleluya. Santo. Gloria al Señor. Está ocupando el lugar de adoración. Está ocupando la presencia de la gloria del Señor. Miren, esto nos enseña lo que dicen las Escrituras, que el que crea estar firme, mire que no caiga. Abraham, un hombre de fe tremendo, un hombre que fue capaz de dejar su tierra sin saber para dónde iba, solo porque Dios le dijo, ven. ¿Sí? Y en un momento dado estaba sumido como en un estado de religiosidad. ¿Sí? Donde llevaba una vida así, cumplía quizás, elevaba un altar a Jehová, hacía un holocausto, un sacrificio, pero estaba centrado más en su hijo, en su religiosidad. ¿Por qué? Porque ya creía que había alcanzado el propósito. Miren, y hasta que no estemos allá, en el cielo, en la presencia de Dios, no hemos cumplido nuestro propósito aquí en la tierra. ¿Cuántos lo creen? ¡Aleluya! Sí, Señor. Gloria a Dios. Ahora, nos surge esta pregunta. Si un hombre de la talla de Abraham, que es mencionado tantas veces en las Escrituras, le sucedió esto, ¿cómo nosotros podemos hacer para salir de esta condición? Allí en la parte final del versículo 2, la parte E, y vete a la tierra de Moriah. Y una vez allá, dice la Biblia, Dios habla hoy, ofrécelo en holocausto sobre el cerro que yo te señalaré. En sacrificio, sacrifícalo. Las diferentes versiones dicen lo mismo. Ir a un sitio y sacrificarlo. Diga, matarlo. Tenemos que matar. Tenemos que hacer morir todo lo que nos impide. Pero mire, toda palabra escrita en la Biblia tiene su significado. No por gusto está escrito. ¿Saben qué significa Moriah? Un sitio donde Dios provee. Moriah, según Primera de Crónicas 21-28, luego 22-1, allí se habla de cuando David hizo censar al pueblo y Dios mandó mortandad sobre el pueblo. Sí.
Y dice que para calmar la ira de Dios, David tuvo que hacer un holocausto, hacer un sacrificio ante Dios. Y el ángel de Jehová que estaba allí le dijo a David que lo hiciera ¿dónde? En este mismo sitio. Busca ahí por favor un momentito, Primera de Crónicas 21-28. ¿Dónde? En un sitio, y que le vamos a explicar ahora por qué es tan importante, porque Abraham fue el que comenzó allí. Gloria al Señor. Dice, viendo David que Jehová le había oído en la era de Ornán, Jebuseo ofreció sacrificios allí. Y el tabernáculo de Jehová que Moisés había hecho en el desierto y el altar del holocausto estaban entonces ¿dónde? En el lugar alto de Gabaón. Pero David estaba muy lejos. Y tenía temor al ángel con la espada. Santo. Dice ahí la escritura. Pero entonces David compró allí aquel sitio que fue el mismo sitio, Moriah, donde mandó Dios a Abraham a que sacrificara a su único hijo. También Moriah fue el lugar donde se construyó el templo. ¿Lo sabía? También fue el lugar donde fue crucificado Jesucristo. Y también fue el lugar donde estaba sentada la ciudad de Jerusalén. Sí, recuerden que David fue coronado rey en Jerusalén, que pertenecía a quién? A los jebuseos. Sí, o sea, toda esta historia comienza de Jerusalén, comienza allí en Abraham, cuando Dios manda que sacrifique a su hijo en este sitio. Gloria a Dios. Entonces, puede surgir una duda. Dios es como el Dios de los paganos, que pide sacrificios humanos. No, nunca. El Padre que nos creó, el Padre que nos ha amado tanto, que Dios a su Hijo unigénito por nosotros, nunca pediría un sacrificio humano. Pero sí pediría que cambiásemos, que matásemos, que enterrásemos todo aquello que pueda robar, que pueda quitar la presencia de Dios de nuestras vidas. ¿Sí? Gloria al Señor. Lucas 14:26. Samuel, ¿lo lees? 26. Si alguno viene a mí y no aborrece a su padre, y madre, y mujer, e hijos, y hermanos, y hermanas, y aún también su propia vida, no puede ser mi siervo. Amén. Dice el Señor en su palabra que si alguno viene a él y no aborrece, aborrecer, ¿qué es? No soportar, odiar, no estar conforme. Dice su propia madre, hijo, mujer y aún su propia vida, no puede ser mi discípulo. Lo dijo el mismo Jesucristo. Lucas 14:26. Dios no quiere sencillamente compromisos de palabra. Heme aquí. Dios quiere hechos. Dios quiere actuaciones nuestras. Dios quiere que no seamos solamente sujetos pasivos, sino que seamos predicados, que actuemos. Sí. Dice el Señor en su palabra: creced y multiplicaos y llenad toda la tierra y sojuzgarla. O sea, que actuemos constantemente. Dios te dice, no como tú quieras hacer las cosas,
sino de la manera y el lugar que yo quiero que lo hagas, lo harás. Porque él podía haber tratado con Abraham de otra manera cuando lo ve y decirle: mira, Abrahamcito, te estás desviando. Pero Abraham ya estaba bastante madurito. Hay muchos que se congregan, que están bastante maduritos en el Evangelio del Reino, en la palabra, doctrinalmente, e incluso tienen edades ya que llevan y se mofan de llevar 20, 30, 40 años en la iglesia. Pero después hay que tratarlos como bebés. Ay, mira, porque si no el hermanito se enoja. Y Dios, que es Dios, tú y yo no podemos amar más a ningún hermano, a ningún hombre aquí en la tierra que Dios. Dios, que es Dios, le dijo: toma a tu hijo, tu único y amado Isaac, y crucifícalo, perdón, y sacrifícalo. Gloria a Dios. Aleluya. Es como Dios quiere, no como tú y yo, y no con mano blanda. Dios no tiene manos blandas. ¿Cuál fue la respuesta de Abraham cuando Dios le dice: toma tu hijo? ¿Qué harías tú? ¿Qué harías tú? Es fuerte, ¿eh? Es una confrontación fuerte. Vamos a ver cuál fue la respuesta de Abraham allí en el versículo 3. Y Abraham se levantó muy de mañana y enalbardó su asno y tomó consigo 2 siervos suyos y a Isaac su hijo, y cortó leña para el holocausto, y se levantó y fue al lugar que Dios le dijo. Hay un proverbio del mundo que dice que el que madruga Dios lo ayuda. Gloria al Señor. Y dice que Abraham se levantó muy de mañana. Abraham no tomó a la ligera lo que Dios le dijo. Abraham actuó en consecuencia de la orden que Dios le había dado. Se levantó muy de mañana, preparó a su asno, lo ensilló bien y tomó consigo 2 siervos suyos y a Isaac su hijo. ¿Y qué más hizo? Mire, Abraham lo cogió y miró a Dios y le dijo: oh Señor, envíame un profeta para que me confirme esta tu palabra, o dame una señal desde el cielo, o dame una señal extraña de cualquier manera, como acostumbramos nosotros hoy. Cuando Dios nos dice una palabra, la leemos en la Biblia, que nos dice, en las Sagradas Escrituras nos dice: esto lo puedes hacer y esto no lo puedes hacer. Y entonces le vamos a decir al Señor: confírmame, Señor. Envía, Señor, a alguien que no me conozca, un profeta del otro extremo del mundo, y si es chino mejor para entenderlo. Sí, nos reímos, pero es realidad. ¿Qué señal ni qué 8 cuartos? La palabra de Dios se obedece, la palabra de Dios se cumple y no se discute. ¿Y Abraham qué hizo? Preparó la leña, cortó la leña. Él sabía que para un holocausto las cosas que debía llevar. Y tú y yo sabemos que para estar en condiciones delante de Dios, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Si tenemos que pedir perdón, si tenemos que arrepentirnos, si tenemos que perdonar, si tenemos que dar, si tenemos que recibir, todo eso tú y yo lo sabemos. ¿Y por qué no lo hacemos? Abraham se preparó. Él conocía a Dios y sabía de qué manera obraba Dios y que con Dios no se podía jugar. Abraham no le dijo tampoco a Dios: mira, yo llevo al niño, pero como tú eres Jehová Jireh, tú vas a proveer la leña por el camino, o además de aquí a allá hay bastante leña para cortar. No, él cargó con todo eso desde el principio. Esa es parte del precio que tenemos que
algo especial. La Escritura no me enseña ni me dice nada, y estuve investigando, estuve escudriñando las diferentes versiones de la Biblia, y no me dice nada de que Abraham fue y le dijo: ay, Sarita mía, Dios me dijo que tenía que matar a nuestro hijo, que tenía que ofrecerle el sacrificio. ¿Usted se imagina si le hubiera dicho eso a Sara? Sara se le hubiera prendido de los pies y posiblemente Sara hubiera matado a Abraham. ¿O no? Cuando Dios te da una visión, cuando Dios te da una revelación, cuando Dios te da una palabra, es para que tú la cumplas. No para que le estés comentando, ni le estés diciendo a nadie nada. Gloria a Dios. Versículo 4. Al tercer día. ¿Qué les hace recordar esto del tercer día? ¿Qué resucitó Jesús? Que resucitó Jesús. Al tercer día. Al tercer día Jonás fue vomitado del vientre del pez. No dice que era una ballena, ni que era no sé qué tipo. Dice de un pez muy grande. Dice la palabra al tercer día. El número 3 implica muchas cosas. El número 3, por sobre todas las cosas, implica resurrección. Significa una nueva vida. Significa el establecimiento de una nueva dimensión, donde vamos a empezar a alinearnos con Dios, donde vamos a empezar a poseer lo nuevo de Dios, donde vamos a empezar a hacer lo que hemos dejado de hacer hasta ahora. ¿Cuántos lo creen? Sí, dijo: al tercer día alzó Abraham los ojos. Hermanos, que a usted le digan esas cosas que le dijeron a Abraham. Abraham iba desanimado, incluso cuando estuvo dispuesto, cuando dijo: heme aquí, cuando cortó la leña, cuando no comentó nada de lo que iba a hacer ni de la manera, él iba dispuesto, pero eso era un gran dolor para él. Iba cabizbajo, porque dice que tuvo que alzar los ojos, levantar la mirada, como dicen otras versiones de las Escrituras. Iba quebrantado, caminando cabizbajo. Al tercer día alzó sus ojos. Esto demuestra nuestra condición. Hermanos, es doloroso, es difícil, pero tenemos que hacerlo. Aunque nos cueste, tenemos que alzar nuestros ojos. Tenemos que alzar nuestros ojos y poner nuestra mira en las cosas de arriba y no en las de la tierra. Porque nuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Aleluya. Y vio el lugar desde lejos. ¿Qué lugar? Moriah. Él sabía dónde Dios le había mandado. Moriah, el lugar donde tenía que sacrificar allí a su hijo. 3 días anduvo pesadumbrado, quebrantado, dolido, cabizbajo, como si estuviera muerto. 3 días como Jesucristo. Hay varios tipos aquí del Padre. Así se imagina usted que debe haber estado nuestro Padre Dios cuando Jesucristo fue crucificado y estaba padeciendo. Que Dios mismo estaba muriendo allí con su propio Hijo. Pero tuvo que hacer lo que tuvo que hacer por ti
por mí, por todos nosotros. Versículo 5. Entonces dijo Abraham a su siervo: esperad aquí con el asno, y yo y el muchacho iremos hasta allí. Ay, qué bendición, qué bueno que es Dios, y qué bueno que somos nosotros cuando sabemos también y conocemos de la manera que obra Dios y como a Dios le gusta que hagamos las cosas. Abraham fue muy inteligente. Él sabía que él no podía con tanto peso, y que si se llevaba a sus dos siervos y estos descubrían lo que él iba a hacer, iban a tratar de impedirle que sacrificara a su propio hijo, porque hoy en día hay tanto humanismo que ha sustituido la gloria y el poder de Dios, el humanismo. Ay, pobrecito, mira que va a sufrir. Al niño no le puedes dar una palmadita. Hay países, como aquí en España, que si le pegas a un niño, el niño te puede denunciar y papá y mamá, mira, posiblemente hasta la cárcel. Y el niño es quitado de sus padres y entregado a casas de acogida, donde ni el gobierno ni nadie se va a ocupar de ellos. Sí, Abraham fue inteligente. Él sabía que Dios le había dado una orden y que apremiaba y que había que cumplirla. Muchas veces nosotros pedimos ayuda a otros. Ay, es que me es tan difícil. Acompáñame, échame una mano, es que yo no puedo. ¿No te das cuenta que tú, que eres el más implicado, la más implicada, quien más beneficio va a recibir si vas con otra persona que no ha recibido la visión, ni la palabra, ni el propósito de Dios? Te va a servir de estorbo y de impedimento. Por eso Abraham le dijo: esperad aquí, y yo y el muchacho iremos hasta allí. No era la vuelta de la esquina, había que subir al monte. Hasta allí. ¿Y a qué iremos allí? ¿A qué? A adorar. A adorar. Oh Señor, yo te adoro. Oh Dios. Hermanos, hemos aprendido una manera falsa de adorar. Adorar implica estar en la presencia del Señor. Adorar implica la manifestación de su gloria. Adorar implica el amor de Dios en nuestras vidas, la transmisión de nuestros sentimientos, de nuestra devoción, de nuestra entrega a Dios. Pero adorar también es sacrificio y muerte. ¿Cuánto lo creen? Adorar cuesta. ¿Cuántas veces hemos estado aquí en la casa y nos sentimos mal y no adoramos? ¿Por qué? Porque no estamos dispuestos a hacer un sacrificio. Y Abraham sabía lo que iba y decía: yo voy a adorar al rey. ¿Cómo? Sacrificando a mi hijo. ¿Qué estás dispuesto tú a sacrificar para adorar a Dios en espíritu y en verdad? Y adoraremos. Aleluya. Y Abraham era un hombre de fe y dijo: y volveremos a vosotros, porque él sabía en quién había creído, que era poderoso, como dijera el apóstol Pablo luego más tarde, para librar su depósito para aquel día. Él sabía que Dios le había dado una orden, pero que si él era obediente, que si él cumplía, Dios se iba a rendir. Dios iba a entender, y por el amor tan grande de Dios, su misericordia iba a fluir sobre Abraham. Sí, gloria al Señor. Y volveremos a vosotros, por mucho precio que tengas que pagar, por muchas propiedades que te quiten, como le pasó a Job, por muchas cosas que pierdas. Dice el Señor, Jeremías 45:5, parte final: yo te daré tu vida
vida por tu botín, donde quiera que vayas. Bienvenido, Enrique. Gloria a Dios. Aleluya. Yo te daré tu vida por tu botín, donde quiera que vayas. Versículo 6. Y tomó Abraham la leña del holocausto y la puso sobre Isaac su hijo. Y él tomó en su mano el fuego y el cuchillo. Y fueron ambos juntos. Dice las Escrituras que dos no andarían juntos si no estuviesen de acuerdo. Padre e hijo. Versículo 7. Entonces habló Isaac a Abraham su padre y dijo: Padre mío. Y él respondió: heme aquí. Segundo heme aquí, que dice Abraham, aleluya, denota quebrantamiento e imposibilidad de dar solución a la situación en que estaba. Me imagino que le debe haber dicho: heme aquí, así apesadumbrado, sigo aquí junto a ti. Como se le dice a un hijo cuando está en la fase ya final de vida, cuando está enfermo, o a alguien cercano cuando se está muriendo, que dice: papá, aquí estoy, hijo, heme aquí, le dijo Abraham, pero le dijo: heme aquí. Estaba todavía Abraham ahí. Y él le dijo: he aquí el fuego y la leña. Diga, el muchacho no era tonto. No era tonto. Dijo: el fuego y la leña está aquí. Mas ¿dónde está el cordero para el holocausto? Isaac sabía cómo se preparaba un holocausto. Se llevaba leña, se prendía fuego, pero había que tener un cordero, había que tener una víctima para matarlo y ponerlo sobre el fuego a que fuera consumido. La respuesta de Abraham, versículo 8, que cambió la historia. Abraham respondió: Dios se proveerá de cordero para el holocausto, hijo mío. Y de nuevo vuelve a decir: e iban juntos. Miren ustedes qué relación, hermanos, de padre a hijos. Y esta es la relación que Dios quiere que tengamos nosotros también. Padres, nosotros los pastores o apóstoles que están al frente, que dan paternidad, hijos. Ustedes que se congregan, nuestros hijos físicos, nuestros hijos de sangre, pero también nuestros hijos del alma o espirituales. Sí. Allí Isaac confiaba en que su padre no le iba a traicionar, confiaba en que su padre le estaba diciendo la verdad, y no discutió con él, no le rebatió ni le dijo nada. Sencillamente le creyó a su padre de que Jehová iba a proveer el cordero, y dice que continuaron juntos. Hoy en día, por cualquier tontería, los hijos se rebelan contra los padres. Los hijos de la congregación, los hijos del alma, no valoran a sus padres tampoco por cualquier tontería. Rápido te exigen cuenta y te dicen: no te doy más los diezmos, no ofrendo más, e incluso me marcho de esta iglesia porque no me gustan algunas cosas. Pues nada, ahí está la puerta. Para que se realizara este sacrificio había dos condiciones especiales. Uno, el padre Abraham, que estaba dispuesto a sacrificar. Número dos, su hijo, que seguía junto a él y estaba dispuesto a pagar el precio también. Gloria al Señor. Y cuando llegaron al lugar que Dios había dicho, edificó allí Abraham un altar y
compuso la leña y ató a Isaac su hijo y lo puso en el altar sobre la leña. ¿Se imagina usted? Ay Dios, yo me pongo a ver estas cosas y me maravillo de Isaac. ¡Qué hijo! ¡Qué clase de hijo! Y ese es el hijo que todos los padres quisiésemos tener. Tanto hijos del alma como hijos de sangre, de la carne nuestra. Gloria al Señor. Hijos biológicos. ¿Se imagina usted? Abraham de alrededor de unos 115 a 120 años e Isaac, un chico robusto de 15 a 20 años. ¿Cómo podía un viejo cómo podía atar a su hijo? Es que Isaac obedecía a su padre. Él no razonaba, él no decía por qué. Las escrituras no lo dicen ahí. La única vez que preguntó fue cuando lo vimos antes, en el versículo 7. Versículo 10. Y extendió Abraham su mano y tomó el cuchillo para degollar, para sacrificar, para matar a su hijo. Versículo 11. Entonces el ángel de Jehová le dio voces desde el cielo. Qué bueno que es Dios. Qué bueno que es papá. Que cuando nosotros estamos haciendo su voluntad y sabemos que tenemos que pagar un precio alto, Él va a dar la solución y la pronta salida sin tener que nosotros pagar todo el precio. ¿Por qué? Porque ya Él murió por ti, ya Él murió por mí y Él nos ha hecho más que vencedores. Pero aquí el ángel de Dios le dijo: Abraham, Abraham. ¿Qué más dice? Y él respondió: heme aquí. Aleluya. Tercer, heme aquí de Abraham en 3 días. 1 el primer día y 2 el último día. Heme aquí denota sumisión y obediencia. Aquí estoy, Señor, haz conmigo lo que tú quieras. ¿Saben qué me hace recordar este heme aquí? Cuando Jesús estaba allí en el huerto del Getsemaní, postrado, orando al Padre, que le decía: Padre, pasa de mí esta copa, pero no sea mi voluntad, sino la tuya. Rendido totalmente. Heme aquí. Ya no fue la misma respuesta que le dio al principio. Heme aquí, Señor, yo te conozco, tú sabes que yo estoy aquí. Sino un hombre totalmente rendido, un hombre totalmente sumiso y obediente. Heme aquí, hago lo que tú quieras. Si me mandas que siga, sigo. Si me mandas que pare, paro. Aquí estoy, dispuesto a cumplir tu propósito en mí, dispuesto a hacer tu voluntad en mí. Aleluya, gloria al Señor. Y Dios dice: no extiendas tu mano sobre el muchacho ni le hagas nada, porque ya conozco que temes a Dios, por cuanto no me rehusaste tu hijo, quien tu herencia, tu único, lo más que amabas. Aleluya, qué bendición, hermanos. Si estarás dispuesto tú a pagar el precio, yo les exhorto que ustedes analicen estas escrituras, la vuelvan allí a rumiar, a masticar, a escudriñar, le pidan revelación al Espíritu Santo, que es mucha la revelación que tiene para ti y para mí. No seamos pocos al hacer, sino seamos abundantes en hechos, no tanto en palabras como en hechos. Si quieres ver grandes cosas, atrévete a hacer grandes cosas. No mires el pequeño sacrificio que Dios te está pidiendo, que quizás es que ores 1 hora al día, que quizás es que diezmes, que des un 10% de todo tipo de entrada que Dios te ha dado, de bendición que Dios te ha dado, que ofrendes, que vayas y visites
dijiste a un hermano, ay, que yo no puedo. Abraham estuvo caminando 3 días, se levantó de madrugada, preparó la leña, fue con los demás, les dijo, quédense aquí que mi hijo y yo subiremos y adoraremos. Lo ató, lo preparó, levantó el cuchillo. ¿Qué estás haciendo tú, por Dios? ¡Aleluya! ¿Estás dispuesto a sacrificar algo de tu tiempo, algo de tu vida, algo de tu trabajo, algo que sabes que no le agrada a Dios y que Dios te está pidiendo que se lo entregue, o incluso cosas buenas, lindas, maravillosas que Dios mismo te da y Dios te las está pidiendo ahora? ¿Estás dispuesto a entregársela? Abraham, desde aquel momento, cambió la historia para Abraham y fue reconocido como el padre de la fe. Gloria al Señor. Aleluya. Aleluya. Padre, en tu nombre yo declaro esta palabra de poder sobre cada uno de los hijos